En el primer año del gobierno de Javier Milei, el sector público nacional de Argentina tuvo un superávit primario, es decir, antes de computarse el pago de los intereses de la deuda pública, equivalente a 1,8% del PIB. Como esos intereses de la deuda pública equivalieron al 1,5% del PIB, el resultado final fue un superávit de 0,3% del PIB. Ese superávit es algo histórico y se consiguió pese a que la opinión publicada estaba en contra y que supuestos expertos decían que era imposible conseguir algo semejante. Ese superávit se consiguió con una oposición kirchnerista que llamaba Semana Santa al gobierno de Milei porque decían que no se sabía si caía en marzo o caía en abril. Y además, una oposición kirchnerista que había dejado en el Banco Central una bomba de tiempo que de no haber sido desactivada hábilmente hubiese provocado una hiperinflación terminal. Los factores claves detrás de ese logro histórico son el liderazgo y la convicción del presidente Milei y la madurez de gran parte del pueblo argentino que entendió que tras duros fracasos sufridos en carne propia, un gasto público siempre creciente es el mejor camino hacia la pobreza y que por ese motivo decidieron acompañar este esfuerzo de reducción del gasto público por parte del gobierno de Milei. Un Javier Milei que incluso en España era presentado como un loco peligroso, un inexperto, una persona emocionalmente inestable, carente de equipo y de plan, y por eso incapaz supuestamente de gestionar la cosa pública. Todo era pescado podrido que intentaron vender muchos medios a los incautos. La experiencia en el primer año de Javier Milei encierra una lección importante, y es que España tiene déficit fiscal de manera continuada desde 2008, sencillamente porque esa ha sido y es la decisión de la casta política. Una casta estatista que ve en la ampliación del gasto público una herramienta de poder que no duda en utilizar, aunque ponga en riesgo la estabilidad macroeconómica y, a través de la deuda pública, ponga en riesgo el bienestar de las generaciones aún no nacidas. Es verdad que el gobierno de Rajoy fue el único que terminó con un gasto público inferior al que encontró al llegar. Además, el gobierno de Rajoy redujo el déficit primario todos los años, desde casi 88.000 millones de euros en 2012, esa es la herencia que dejó Zapatero, el amigo de la dictadura venezolana, hasta poco más de 1.000 millones en 2018. Es decir, que el gobierno de Rajoy prácticamente había eliminado el déficit primario. Pero ¿qué pasó? Que en 2018 Pedro Sánchez entró a la Moncloa por la ventana y consiguió lo que las urnas le habían negado. Y una vez en la Moncloa, Pedro Sánchez hizo lo que hacen todos los gobiernos socialistas, gastar lo que no tienen. Aún tras haber llevado la presión tributaria al máximo histórico, el déficit primario en 2024 en España rondó los 15.000 millones de euros. España paga todos los intereses de la deuda pública con más deuda pública desde hace 17 años, una conducta financiera suicida. Y con los matices del caso, Rajoy, como acabo de decir, era plenamente consciente del peligro de seguir pagando los intereses de la deuda con más deuda pública y en el otro extremo Sánchez pasa totalmente del tema, la realidad es que este déficit primario existe por decisión política, una decisión política empobrecedora que acabaremos pagando todos tarde o temprano. Esperar que la casta política, que es la que se beneficia del gasto público, aprenda la lección y decida ordenar las cuentas públicas por el bien común es una ingenuidad. Tampoco podemos contar ya con la Unión Europea, que bajo el liderazgo de von der Leyen se pasó al lado de los malos, porque ahora es la misma Comisión Europea la que desde Bruselas apoya la explosión del gasto público a través de los fondos europeos. Fue von der Leyen la que creó la deuda europea, que antes de ella no existía. Próximamente van a querer imponer la creación de impuestos europeos. La lección la tenemos que aprender los ciudadanos de a pie. Nos mienten a la cara cuando nos dicen que no se puede bajar el gasto público. Nos mienten a la cara cuando nos dicen que no se puede eliminar el déficit fiscal. Nos mienten a la cara cuando nos dicen que no hay problema en que la deuda pública siga creciendo. Nos mienten a la cara cuando nos asustan con las consecuencias terribles de ordenar las cuentas públicas y recesiones, etcétera.
Las únicas consecuencias terribles de recortar el gasto público y eliminarlo serían para la industria política, que tendría menos dinero, que es tu dinero, para sus chiringuitos, sus asesores, sus viajes en Falcon, sus enchufados, sus ministerios inútiles, las televisiones públicas serviles, la publicidad oficial para coaccionar a la prensa y todo tipo de programas de gasto público, que en verdad son formas más o menos solapadas de intentar comprar los votos. Solo tenemos que recordar esta elección la próxima vez que nos llamen a votar para rechazar a todos los candidatos que no prioricen el fin del déficit fiscal.